Continuamos con el libro de Resident Evil, volumen 0, titulado Hora Cero, capítulo 1. Las aspas del helicóptero cortaban la oscuridad que cubría el bosque de Raccoon. Rebecca Chambers estaba sentada muy tiesa, esforzándose por parecer tan tranquila como los hombres que la rodeaban. El ambiente era serio, tan sombrío y nublado como los hilos que cruzaban. Las bromas y los chistes se habían quedado atrás. En la reunión informativa no se trataba de un ejercicio de entrenamiento. 3 personas más, 3 excursionistas, habían desaparecido. Un hecho no tan extraño en un bosque tan grande como el que rodeaba Raccoon. Pero con la ola de asesinatos salvajes que había aterrorizado a la pequeña población durante las últimas semanas, la palabra desaparecido había adquirido un nuevo significado. Solo pocos días antes se había encontrado a la 9ª víctima, tan destrozada y mutilada como si lo hubieran pasado por una picadora de carne. Estaban matando a gente. Algo o alguien atacaba salvajemente en los alrededores de la ciudad, y la policía de Raccoon no estaba obteniendo ningún resultado. Finalmente, habían llamado al comando local de los Stars para que colaborase en la investigación. Rebecca alzó ligeramente la barbilla, en un destello de orgullo que superó su nerviosismo. Aunque estaba graduada en bioquímica, la habían asignado al equipo Bravo como médico de campo. Hacía menos de un mes que pertenecía al grupo. Mi primera misión, lo que quiere decir que más vale que no la fastidie. Respiró hondo y soltó el aire lentamente, mientras intentaba mantener una expresión neutra. Edward le dedicó una sonrisa alentadora y Sully se inclinó hacia adelante en la abarrotada cabina para darle una palmadita tranquilizadora en la pierna. Al parecer, su fingida calma no colaba. A pesar de todo, lo lista que era y de lo preparada que estaba para iniciar su carrera, no podía hacer nada respecto a su edad, o respecto a parecer aún más joven. A sus 18 años, era la persona más joven de los Stars. Habían aceptado nunca en el equipo, desde su creación en 1967. Y como era la única mujer en el equipo B de Raccoon, todos la trataban como si fuera su hermana pequeña. Suspiró, le devolvió la sonrisa a Edward y le hizo un gesto a Sully con la cabeza. No era tan terrible tener un puñado de tipos duros como hermanos mayores, vigilando, siempre y cuando entendieran que podía cuidar de sí misma cuando hiciera falta. Eso creo, añadió para sí en silencio. Después de todo, era su primera misión, y aunque estaba en perfecta forma física, su experiencia en combate se limitaba a las simulaciones de video y a las misiones de entrenamiento de fin de semana. La escuadra de tácticas especiales y rescates la quería en sus laboratorios, pero era obligatorio cubrir un tiempo en servicio de campo y Rebecca necesitaba experiencia. De todas formas, inspeccionarían los bosques en grupo. Si se encontraba con la gente o los animales que habían estado atacando a los habitantes de Raccoon, tendría quien le cubriera las espaldas. Se vio el destello de un rayo hacia el norte. Cerca, el ruido del trueno se perdió bajo el ruido del helicóptero. Rebecca se inclinó ligeramente hacia adelante e intentó penetrar la oscuridad. Había sido un día claro y despejado, pero justo antes de la puesta del sol habían comenzado a formarse nubes. No cabía duda de que volverían a casa, mojados. Al menos iba a ser una lluvia cálida. Supuso que podría ser mucho. ¡Bum! Había estado tan concentrada pensando en la tormenta que se cernía sobre ellos que durante un segundo, incluso mientras el helicóptero se inclinaba peligrosamente y caía, creyó que se trataba del ruido de un trueno. Desde la cabina fue alcanzado un terrible gemido, agudo, y el suelo empezó a vibrar bajo sus botas. Captó el olor caliente del metal quemado y del ozono. ¿Un rayo? ¿Qué ha sido eso?, gritó alguien. Era Enrico, desde el asiento del copiloto. El motor ha fallado, explicó a gritos el piloto, Kevin. Aterrizaje de emergencia. Rebecca se sujetó con fuerza a un fierro de la estructura y miró hacia sus compañeros para evitar la visión de los árboles, que subían rápidamente hacia ellos. Observó el gesto decidido y serio del mentón de Sully, los dientes apretados de Edward y la mirada de preocupación que intercambiaban Richard y Forrest, mientras se agarraban a los salientes de la estructura y los asideros de la vibrante pared. Delante, Enrico estaba gritando alguna cosa.
algo que Rebeca no pudo descifrar por encima del sonido agonizante del motor. Cerró los ojos durante un instante. Pensó en sus padres, pero el viaje era demasiado violento como para poder pensar. Los golpes y los azotes de las ramas de los árboles sacudían el helicóptero con tal estruendo que lo único que pudo hacer Rebeca fue no perder la esperanza. El helicóptero giró fuera de control y se precipitó describiendo una espiral escalofriante, entre sacudidas y bandazos. Un segundo después, todo habría acabado. El silencio fue tan repentino y completo que Rebeca pensó que se había quedado sorda. Todo movimiento se detuvo. Entonces oyó el goteo sobre el metal, el jadeo ahogado del motor y los feroces latidos de su propio corazón. Se dio cuenta de que estaban en tierra. Kevin lo había logrado, y sin un solo rebote. ¿Estáis todos bien? Enrico Marín, el capitán, estaba medio vuelto en el asiento. Rebeca unió su gesto inseguro al coro de afirmaciones. Bien pilotado, Kev, exclamó Flores, y se alzó un nuevo coro. Rebeca estaba totalmente de acuerdo. ¿Funciona la radio?, preguntó Enrico al piloto, que estaba dando golpecitos a los controles y moviendo los interruptores. Parece que se ha frito toda la parte eléctrica, contestó Kev. Desde haber sido un rayo. No nos ha dado de lleno, pero ha pasado lo suficientemente cerca. La baliza tampoco funciona. ¿Se puede arreglar? Enrico formuló la pregunta para todos, pero miró a Richard, que era el oficial de comunicaciones. A su vez, Richard miró a Edward, que se encogió de hombros. Edward era el mecánico del equipo Bravo. Voy a echarle una ojeada, repuso Edward. Pero si Kev dice que el transmisor está quemado, es que seguramente lo está. El capitán asintió con un lento movimiento de cabeza, mientras acariciaba el bigote con una mano y consideraba qué opciones tenía. Pasados unos segundos, suspiró. Llamé cuando el rayo nos alcanzó, pero no sé si el mensaje salió, informó. Tienen nuestras últimas coordenadas. Si no informamos pronto, vendrán a buscarnos. Los que vendrían a buscarlos serán el equipo alfa de los Stars. Rebeca asintió con los demás, sin estar segura de si debía estar decepcionada o no. Su primer misión acababa incluso antes de empezar. Enrico volvió a tocarse el bigote, atusándoselo en las comisuras de la boca, con los dedos índice y pulgar. Todo el mundo fuera, ordenó. Veamos dónde estamos. Salieron uno a uno de la cabina. Rebeca fue dando cuenta de la situación en la que se hallaban. Mientras se iban reuniendo en la oscuridad, tenían muchísima suerte de estar vivos. Nos ha caído un rayo, y mientras buscamos asesinos locos, ni más ni menos, pensó, sorprendiéndose. Incluso si la misión había concluido, sin duda había sido lo más excitante que le había pasado nunca. El aire se notaba cálido, cargado de la inminente lluvia. Las sombras eran profundas, pequeños animales correteaban por el sotobosque. Se encendieron un par de linternas y los haces de luz cortaron la oscuridad, mientras Enrico y Edward rodeaban el helicóptero, examinando los daños. Rebeca sacó su linterna de la mochila, aliviada de no habérsela olvidado. ¿Cómo lo llevas? Rebeca se volvió y vio a Ken Sully, sonriéndole. Había sacado su arma y el cañón de la 9 milímetros apuntaba hacia el nuboso cielo, recordándole tristemente cuál era la razón de su presencia ahí. Realmente sabéis cómo hacer una entrada sonada, ¿no?, bromeó, devolviéndole la sonrisa. El hombre alto rió, y los dientes blancos resaltaron contra la oscuridad de la piel. La verdad es que siempre hago esto para los nuevos reclutas. Es un gasto en helicópteros, pero tenemos que mantener nuestra reputación. Rebeca estaba a punto de preguntar qué opinaría el jefe de policía de ese gasto. Era nueva en la zona, pero ya había oído decir que el jefe Irons era famoso por su tacañería. Cuando Enrico se unió a ellos, sacando su arma y alzando la voz para que todos pudieran oírlo. De acuerdo, chicos, abrámonos en abanico e inspeccionemos los alrededores. Quédate en el helicóptero. El resto no os separéis demasiado, solo quiero que aseguréis la zona. El equipo alfa podría estar aquí en menos de una hora. No completó la frase. No dijo que también podría pasar mucho más tiempo, pero era innecesario. Al menos por el momento estaban solos. Rebeca sacó la 9 milímetros de la funda y comprobó cuidadosamente los cargadores y la recámara como le habían enseñado, con el arma en posición vertical para evitar apuntar a alguien sin darse cuenta.
Los otros se movían a ambos lados comprobando sus armas y encendiendo sus linternas. Rebeca respiró hondo y comenzó a andar en línea recta, enfocando el rayo de la luz de la linterna hacia adelante. Enrico estaba solo a unos cuantos metros y avanzaba en paralelo a ella. Se había alzado una fina neblina baja, que se enrollaba entre los matojos como una marea fantasmal. A unos 12 metros, los árboles se abrían y formaban un sendero lo suficientemente ancho para considerarse una carretera pequeña, aunque la niebla le impedía estar segura. Todo estaba en silencio, excepto por los truenos que sonaban más cerca de lo que se había esperado. Tenían la tormenta casi encima. El haz de luz iluminó los árboles, luego oscuridad y luego otra vez árboles, con un destello de lo que parecía. «Mira, capitán». Enrico se puso a su lado y en segundos 5 luces más se dirigieron hacia el brillo metálico que Rebeca había visto. Se dirigieron hacia él y lo iluminaron. Una estrecha carretera de tierra y un jeep volcado. Mientras el equipo se acercaba, Rebeca pudo ver las letras PM grabadas a un lado. ¿Policía militar? Vio una pila de ropa que salía por el parabrisas roto y frunció el entrecejo. Se acercó para ver mejor y mientras rebuscaba el kit médico corrió a arrodillarse junto al jeep volcado. Ya antes de agacharse supo que no podría hacer nada. Había tanta sangre. 2 hombres. Uno había salido disparado limpiamente por el parabrisas y yacía a unos metros. El otro, el hombre rubio que tenía ante sí, aún tenía medio cuerpo dentro del jeep. Ambos llevaban ropa militar de trabajo. El rostro y la parte superior del cuerpo de ambos había sido horriblemente mutilado. Tenían grandes desgarros en la piel y los músculos y unas heridas profundas en el cuello. Era imposible que fueran resultado del accidente. Pensativa, Rebeca le buscó el pulso y se fijó en la piel. Estaba muy fría. Se incorporó y fue hacia el otro cadáver. De nuevo buscó alguna señal de vida, pero estaban tan fríos como el primero. ¿Crees que son de Rahington?, preguntó Richard. Rebeca vio un maletín y junto a la pálida mano extendida del segundo cadáver y fue a buscarlo medio agachada. La respuesta de Enrico le llegó mientras levantaba la tapa del maletín. Es la base más cercana. Pero mira la insignia. Son marines. Podrían ser de Donnell, dijo. Sobre un puñado de carpetas de informes había un sujetapapeles con un documento de aspecto oficial. En la esquina superior izquierda se veía la foto de carnet de un hombre apuesto y de ojos oscuros, vestido de civil. Ninguno de los cadáveres se le parecía. Rebeca alzó las hojas y leyó en silencio, y le quedó la boca seca. «Capitán», consiguió decir, mientras se levantaba. Enrico levantó la vista desde donde se hallaba agachado junto a allí. «¿Sí? ¿Qué ocurre?» Rebeca leyó en voz alta la parte relevante. «Una orden judicial para transportar a alguien. Prisionero William Cohen, exteniente de 26 años de edad, sometido a un consejo de guerra y sentenciado a muerte el 22 de julio. El prisionero será transportado a la base de Rahington para ser ejecutado. El teniente había sido acusado de asesinato en primer grado». Edward le cogió el documento de las manos. Dijo en voz alta y cargada de furia lo que ya se estaba formando en la mente de Rebeca. Estos pobres soldados solo estaban haciendo su trabajo, y ese canalla los ha asesinado y se escapó. Enrico, a su vez, le tomó los documentos de la mano a él y les echó una rápida ojeada. «Muy bien, muchachos, cambio de planes. Tenemos un asesino suelto. Separémonos y reconozcamos la zona más próxima, a ver si podemos localizar al teniente Bay. Mantenemos alerta e informar cada 15 minutos, pase lo que pase». Todos hicieron gestos de asentamiento. Rebeca respiró hondo mientras los otros comenzaban a moverse y comprobó su reloj, decidida a ser tan profesional como cualquier otro componente del equipo. 15 minutos sola, ningún problema. ¿Qué podía pasar en 15 minutos? Sola en medio de estos bosques tan oscuros. ¿Tienes tu radio? Rebeca pegó un bote y se volvió a oír la voz de Edward. El mecánico estaba justo a su espalda y le dio una palmadita en el hombro sonriendo. «Tranquila, nena». Rebeca le revolvió la sonrisa, aunque odiaba que la llamaran nena. Por el amor de Dios, Edward solo tenía 26 años. Rebeca le dio unos golpecitos a la unidad de radio, que colgaba de su cinturón. «Comprobado». Edward hizo un gesto afirmativo con la cabeza y se alejó. Su mensaje era claro y tranquilizador. Rebeca no estaría realmente sola, no mientras tuviera la radio. Miró alrededor y vio que algunos de los otros ya estaban fuera de su vista. Kevin seguía en el asiento del piloto y estaba examinando el portafolios que ella había encontrado. La vio y le dedicó un saludo militar. Rebeca alzó el pulgar y cuadró los hombros mientras volvía a desenfundar su arma, y se adentraba en la noche. En lo alto retumbó un trueno.
Primer capítulo, Resident Evil 1, parte 1.